capítulo 9, allí estamos, allí estuvimos la semana anterior, Lucas 9, ¿verdad? Ya llevamos 9 capítulos, ya bastante avanzado, quiere decir que el estudio ha estado interesante. Bien, Lucas capítulo 9, vamos a leer allí los versículos 21 y 22. Quiero comentarles que esta es la primera parte de un tema que se llama el costo del discipulado. El costo del discipulado. Vamos a iniciarlo hoy con estos 2 versículos y continuamos la próxima semana. El costo del discipulado, primera parte, y le hemos puesto un título que es El Mesías debe morir. El Mesías debe morir. Entonces vamos a Lucas capítulo 9, versículos 21 y 22, que dice: pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Oramos en esta mañana para que sea Dios conduciendo este estudio de su palabra, el mismo Espíritu que la inspiró sea aquel que ministre nuestras vidas a través de ellas. Amén. Bien, en los versículos que hemos estado estudiando del capítulo 9, nosotros encontramos a Jesús confrontando a los discípulos acerca del conocimiento que tenían sobre Él. Recuerden que el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la pregunta más importante. ¿Y cuál era la pregunta más importante? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y es importante y es relevante también para nosotros esa pregunta en este tiempo, saber quién es Jesús. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es importante conocer la respuesta a esta pregunta? Jesús, en ese momento, necesitaba saber cuál era la imagen que tenían sus discípulos acerca de Él como el Mesías, ¿verdad? Esto, ¿en razón de qué? En razón de que ahora les revelaría cómo llevaría a cabo su misión. Jesús estuvo primero hablando, si nos remontamos un poco más atrás, vemos a Jesús primero integrando a un grupo de personas de diferentes contextos, convirtiéndolos en sus discípulos, enseñándoles, mostrándoles cómo se hacía el trabajo, luego enviándoles, ¿cierto? Luego cuando ellos van, conocen cómo es la labor que hay que realizar, Jesús tiene como un último examen para ellos. Y ese examen es cuál es el concepto que ellos tenían acerca de Él como Mesías, ¿cierto? Pero no les había hablado de cómo iba a cumplir primero Él su misión, que en últimas iba a ser la manera en que también ellos iban a cumplir la misión que Él les encomendaría, ¿cierto? Entonces, en estos 2 versículos Jesús empieza a mostrarles primero cómo iba a cumplir esa misión, cómo era el final del Mesías, ¿verdad? Cómo era que Él iba a poder cumplir lo que el Padre Celestial le había encargado que hiciera y que Él aceptó de buena manera como un sacrificio, ¿verdad? Para satisfacer la necesidad de justicia de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ahora Jesús, luego de que ellos ya tienen el concepto claro de quién es Él, de que es el Mesías, de que es el ungido de Dios, ¿verdad? De que es el Salvador del mundo, ahora les va a decir, bueno, ese propósito, esa meta de salvar al mundo, lo voy a hacer de esta manera. Versículo 21, hay un encargo riguroso de parte del Señor allí. Versículo 21 dice: pero Él les mandó que a nadie le dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Bien, Jesús, primero que todo, se alegró de que sus discípulos estaban llegando por fin a saber quién era Él en verdad. Empezaban a tener un conocimiento. Miren, si hacemos un poquito de parangón con lo que estamos viviendo en el día de hoy en nuestro país, o sea, hoy es un día importante, decía al comienzo, ¿verdad? Cuando llegamos esta mañana, hoy se van a elegir senadores, representantes a la Cámara, personas que van a legislar para el pueblo colombiano. Pero yo les coloqué por allí una notica en el chat de la iglesia y les decía: mire, es importante que usted conozca a la persona por la que va a votar, que tenga claridad acerca de eso, porque usted está eligiendo una persona que va a estar 4 años legislando, que va a estar 4 años haciendo propuestas de leyes y aprobando leyes que de una u otra manera nos pueden beneficiar o perjudicar. Es por eso que nosotros como cristianos debemos tener coherencia al momento de una elección, sea para el cargo que sea. Cualquier elección
de un funcionario público en el que nosotros tengamos acceso para votar, para elegir, para tomar una decisión, es importante que conozcamos al personaje. Leía por ahí algo esta semana, una reflexión donde decía, parece que hay un poco de incoherencia. Nosotros como cristianos tenemos valores, ¿cierto? Nosotros promulgamos, hablamos de la vida, estamos en favor de la vida, somos pro vida, pero muchos cristianos están depositando su voto por personas que son abortistas, por personas que están en favor de esa ley, o sea, van en contra de la vida. ¿Ya? Nosotros promulgamos nuestros valores cristianos y creemos en el diseño original de Dios para la familia, pero muchas veces estamos depositando un voto por una persona que va en contra de estos principios y está de acuerdo con modelos diferentes al establecido en las Escrituras y que nosotros aceptamos como cristianos. Entonces, es necesario conocer a la persona, y no quiero hablar más de política, solo lo utilizo como un ejemplo de que Jesús también quería que sus discípulos conocieran quién era Él. ¿Para qué? Para que fueran coherentes con la labor que ellos iban a realizar después, cuando ya Él no estuviera. Pero hay un encargo aquí. Hay una palabra de Jesús que les dice que a nadie le vayan a decir eso. Él estaba contento, ¿verdad? Seguramente estaba feliz de que ellos sabían quién era Él, pero todavía no quería que su identidad fuera conocida por el resto del pueblo, por los no creyentes, por los que no eran sus discípulos. ¿Por qué? Porque no era apropiado. La nación de Israel tenía una idea de Jesús, tenía una idea del Mesías. Decíamos la semana pasada que la nación de Israel tenía la idea del Mesías en el caballo blanco, del Simón Bolívar, del hombre que iba a libertar a la nación, del hombre que iba a organizar un ejército, ¿verdad? Y que iba a ir en contra del ejército romano y que iba a liberar a la nación. Si Jesús en esos momentos se muestra y acepta que es el Mesías, más de uno hubiese empezado a tratar de colocarlo como ese líder militar. Más de uno primero hubiese tenido esa expectativa, y número dos, seguramente más de uno iba a empezar a organizar esto. Cuando se da la reforma protestante, ¿verdad? Se da la reforma protestante, Martín Lutero no pensó que su desacuerdo con la Iglesia Católica iba a llegar a ciertos extremos. Y el hecho es que él coloca sus 100 tesis por los cuales no está de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia Católica debido a una experiencia personal que él tiene con Dios y con la palabra. Y se da cuenta de que primero la salvación era por gracia de Dios, cuando en ese entonces se pagaban las famosas indulgencias, donde una persona depositaba una ofrenda en un cofre, ¿verdad? Y el catolicismo y los líderes de ese entonces decían: inmediatamente usted coloque la ofrenda en el cofre, su difunto que está en el purgatorio se irá directo al cielo. Él dijo: no estoy de acuerdo con esto, ¿verdad? Y colocó, él era un maestro de la Iglesia Católica, un estudioso y maestro de la palabra de Dios, y colocó 100 tesis, que era algo normal en esa época. Cuando no estoy de acuerdo con algo, yo lo coloco por escrito para que las personas lo vean, y luego espero una respuesta a esa inconformidad mía. Pero ¿qué sucedió? Muchas personas fueron convencidas por este mensaje de Lutero, se dieron cuenta de la verdad de que les habían estado escondiendo la palabra de Dios por mucho tiempo. Recuerden que en la Edad Media, en ese tiempo, el pueblo tenía prohibido acceder a las Escrituras, no podían leer la Biblia, solo la podían leer los sacerdotes católicos, y no todos. ¿Por qué? Porque ellos se arrogaban el derecho de darle la interpretación que fuera correcta. Pero ¿qué sucede? Cuando la gente se entera de la verdad, cae en exceso. ¿Y cuál es exceso? Empiezan a quemar iglesias católicas, empiezan a derribar los monumentos que habían erigido los católicos en varias ciudades, empezando en Alemania, ¿verdad? Varios países, iniciando en Alemania, y esa revolución se llevó. Entonces fueron los excesos. Se estaba promulgando una palabra para que las personas entraran en conciencia de la verdad acerca de lo que Dios decía y lo que Dios esperaba de las personas, y la gente se fue al extremo. Empezaron muchos a matar a sacerdotes, etcétera, a buscar católicos para asesinarlos, ¿sí? Y entonces se va a ese extremo. Jesús justamente quería evitar que algo así sucediera. Si Él delante del pueblo se muestra como el Mesías, obviamente todas las personas
iban a pensar, ahora sí vamos a estar libres de la opresión de los romanos. Ahora sí vamos a ser libres de este país que nos tiene subyugados. Y tal vez ellos pensaban en un Moisés que había liberado a la nación de Israel de los egipcios. Pensaban en algo así, en poder militar, en armas. De hecho, había un movimiento que se podría decir que era el movimiento guerrillero de los judíos, y era el movimiento de los celotes. De hecho, entre los discípulos de Jesús había un celote. Ellos se habían levantado en armas en contra del imperio romano y habían hecho atentados, tal cual como sucede en nuestro tiempo. Ellos se habían levantado en contra, y esa era la manera en la que ellos querían solucionar el problema de la dominación romana. Entonces Jesús quería evitar eso. Jesús quería evitar que las personas pensaran que él iba a estar de acuerdo con esto y que iba a organizar su guerrilla, su milicia para ir en contra de los romanos, ¿cierto? Entonces, por esto él no permite que su identidad como Mesías sea conocida por aquellos que no eran sus discípulos. La multitud no podía entender que Jesús realmente era el Mesías, ¿verdad? No podían entender eso. Ahora él iba a hacer una declaración terrible, que de pronto muchos pensarían que él era un falso Mesías, porque él nos va a hablar ahora en el siguiente versículo acerca de qué, de que él va a sufrir. ¿Ok? La multitud no podía entender esto, pero los discípulos tenían que aprenderlo y aceptarlo primero, porque eso también se iba a convertir en parte de su vida. Antes de que ellos pudieran predicar que Jesús era el Mesías, tenían que aprender lo que significaba eso. Eso no es mío, eso lo encontré por ahí en un escrito del teólogo William Barclay, en uno de sus comentarios bíblicos. Antes que pudieran predicar que Jesús era el Mesías, tenían que aprender lo que eso significaba. ¿Qué significa que Jesús sea el Mesías? ¿Qué significaba para ellos? ¿Qué significa para nosotros en este tiempo? ¿Okay? Bien, debido a ese concepto equivocado que el pueblo tenía del Mesías, tanto esperaban del Mesías venidero, no convenía de ninguna manera proclamar que Jesús lo era. Además, los apóstoles todavía no estaban calificados, ellos todavía no estaban preparados para proclamarlo, porque hasta aquí ni siquiera ellos entendían el significado verdadero de ser el Mesías. Habían visto las señales, habían visto que las profecías se habían cumplido en la vida de Jesús, pero lo que ellos no sabían era lo que venía. No estaban preparados todavía para eso. Cuando Jesús resucitó y fue visto por algunas mujeres piadosas, como dice la Escritura, lo vemos en Lucas 24:11, no vaya, yo lo voy a leer por usted. Dice, y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Aquellas mujeres que fueron a la tumba de Jesús descubrieron que él había resucitado, ¿cierto? Y luego van donde están reunidos los apóstoles, allí en ese aposento alto, y le comentan, mire, el Señor ha resucitado, no encontramos su cuerpo, pero mire la primera reacción de ellos. A los apóstoles les parecían locuras las palabras de ellos. Eran sus discípulos. Les había dicho que eso iba a pasar, se lo estaba diciendo aquí en esta reunión. Sin embargo, cuando esto ocurrió, ellos no le creyeron. No le creyeron a estas mujeres. ¿Ven? Entonces todavía ellos mentalmente no estaban preparados siquiera para poder entender la misión del Mesías y cómo se iba a cumplir. ¿Ok? Por esta razón es que Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ellos sabían quién era Jesús, pero no sabían cómo Jesús iba a llevar a cabo su misión. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a suceder de aquí en adelante? El versículo 22 lo dice. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Aquí hay una palabra que es importante, que nosotros no podemos perder de vista, como empieza el versículo. Me empieza diciendo, es necesario. O sea, no hay otro camino, no hay otra manera de hacerlo, no hay otra forma de cumplir la misión. Esta es la manera en que yo voy a cumplir la misión. Y es necesario que sea así.
No hay de otra forma. Después de escuchar lo que las personas pensaban de él, después de escuchar lo que sus discípulos pensaban de él, Jesús les dijo lo que realmente había venido a hacer. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Padecer, ser desechado, ser muerto y resucitar al tercer día. Les habló claro. Eso debió ser una sorpresa para ellos. De hecho, en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, Pedro no acepta eso. Pedro no lo acepta. ¿Verdad? El mismo que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías de Dios, ese mismo le dijo, Señor, lo llamó aparte, ¿no? O sea, miren ustedes el atrevimiento un poquito de Pedro. Llama al Señor aparte para aconsejarlo. Imagínense usted aconsejando a Dios acerca de lo que debe hacer. Y viene y lo llama aparte. Usted lo puede leer ahí en Mateo 16. Lo voy a parafrasear solamente. Lo llama, 22. Exacto. Léalo, hermano Plutarco, ya que lo tiene ahí. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Esto es tremendo. O sea, Pedro le está diciendo, mira, ¿cómo así que tú vas a padecer? ¿Cómo así que tú vas a sufrir? ¿Cómo vas a ser rechazado si tú eres el Mesías? Y vas a morir. No. Ten compasión de ti mismo, Señor. En ninguna manera esto te acontezca, que esto no puede ser. O sea, la visión que tenía Pedro acerca del Mesías no concordaba con lo que Jesús le acababa de decir. Él quedó preocupado, dijo, ¿cómo así? El líder que tanto esperamos, como el que hemos estado 3 años, ahora que es la hora, ¿verdad? De la revolución, ahora que es el momento cumbre, ahora va a decir que ahora le toca ir a Jerusalén, pero no armar el ejército. Recuerden que Pedro, cuando Judas le traiciona y le lleva allí a Getsemaní con unos de la guardia pretoriana y de la guardia, de los sacerdotes, lo lleva allí, ¿qué es lo primero que hace Pedro? Saca la espada, ¿cierto? Saca la espada y ¿qué hace? Le corta la oreja al siervo de un centurión, y Jesús hace un milagro. Y en ese momento, ¿qué le dice el Señor? No, Pedro, así no son las cosas. Porque espada vive, espada muere. Esta no es la guerra, esta no es la manera, esta no es la forma en que yo he venido a cumplir con la misión que mi Padre me ha encomendado. No había entendido. 3 años caminando con el Señor, 3 años aprendiendo acerca del reino de Dios, 3 años siendo capacitado y preparado para una misión. El último día todavía no había entendido nada. ¿Sabe? Muchos de nuestros fracasos del tipo espiritual es porque no conocemos primero a Jesús, quién es, y segundo, la misión que Él vino a cumplir por causa de nosotros. Si no entendemos quién es Jesús, y si no entendemos cuál es la misión de Jesús y cómo la llevó a cabo, mucho menos vamos a entender la nuestra, lo que nos corresponde hacer, cómo nos corresponde vivir a nosotros también. Amén. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. ¿Saben? Lo que Pedro estaba diciendo es que Jesús debía buscar otro camino, un camino diferente. Otra alternativa. Una alternativa que no fuera el sufrimiento, una alternativa que no fuera la cruz. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 23, hermano Plutarco, ¿cómo dice? Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Sabe? No, quítate delante de mí, Satanás. No es que Pedro fuera Satanás, pero sí el pensamiento de Satanás estaba en el corazón de Pedro, o sea, otro camino. Y ahora lo vamos a ver por la Escritura. Otro camino. Tú lo que eres un tropiezo. ¿Sabe qué le está diciendo? Pedro, las cosas no son como tú crees, sino como mi Padre Celestial ha determinado que sean. ¿Sabe? Muchos también de nuestros fracasos en la vida espiritual es porque creemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera, que las cosas deberían ser como nosotros creemos, que hay un camino diferente, que hay una manera diferente de vivir la vida cristiana, más allá de lo que la Escritura, de lo que la Biblia está diciendo. Sin sufrimiento, sin dolor. Pues Pablo lo dice también escribiendo a Timoteo: todo aquel que quiera vivir piadosamente, o sea, en la voluntad de Dios, sufrirá persecución. Y lo estamos viendo, después hablamos de eso. ¿Okay?
¿Sabe por qué Jesús le dice a Pedro Satanás? Porque era el mismo pensamiento, decíamos, ¿verdad? Satanás intentó mostrarles 3 caminos diferentes a Jesús para evitar el sufrimiento y la cruz. En su plan, en su encuentro con Jesús allí en el desierto, en la tentación de Jesús, Él le muestra 3 caminos, ¿verdad? El primero, Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Primer camino, utiliza tus dones, los dones que te dio el Padre para tu propio beneficio. En este tiempo también muchas veces se nos dice, Dios te dio este poder, aprovecha, saca provecho de eso, toma partido, ¿cierto? Porque si Dios te lo dio, pues es para que lo uses. Y entonces nos volvemos medio espirituales, todo obrero es digno de su salario, entonces tú puedes ir y cobrar, ¿verdad? Puedes ir y cobrar por tu trabajo, por el don que Dios te ha dado y todo este asunto. Mire, le voy a contar una historia breve. Me pasó la semana pasada y esta. Ustedes saben que, bueno, por la misericordia de Dios, muchas veces me invitan a editar seminarios, charlas y todo este asunto, ya sea de pedagogía o sea de asuntos teológicos. Me llamó un amigo de hace muchos años, me llama y me dice, pastor, amigo, el director de la escuela bíblica o del instituto bíblico de nuestra iglesia, de nuestra denominación, ha escuchado hablar de ti y dice que le gustaría que tú vinieras y nos dieras un seminario sobre los 5 ministerios. Le digo, listo, no hay problema. Es un tema apasionante, los 5 ministerios. ¿Vamos allá? Claro que sí, dígame dónde, a qué hora. Bueno, no, a mí me gustaría que tú hablaras con él esta semana, pasado mañana, hacemos una conexión allí vía, ¿cómo se llama esto? Una plataforma, una videollamada, para que te pongas de acuerdo con él. Eso sí, quiero decirte que nosotros trabajamos con visión apostólica. Bueno, apostólica, sí. Pero bueno, la verdad, yo creo en el ministerio apostólico en nuestro tiempo, pero en el ministerio apostólico como el del apóstol Pablo, porque el de los 12, la autoridad que tenían los 12 escogidos por el Señor, ¿sí? Ese ministerio de los 12, incluyendo a Matías, cuando ya el señor Judas se suicida, es reemplazado por Matías. Bueno, el ministerio de esos 12 fue único y exclusivo. No hay un apóstol de nuestros tiempos que sea como los 12. Y el ministerio apostólico de este tiempo es siguiendo el modelo del apóstol Pablo. O sea, tú vas, estableces una iglesia, preparas líderes, ¿cierto? Y luego te vas, dejas esos líderes pastoreando la iglesia, dirigiendo la iglesia, y te vas a otro lugar y haces exactamente lo mismo, y después vas a otro lugar y a otro lugar. Eso es lo que llamamos hoy día misioneros, son apóstoles, enviados. La palabra apóstol significa enviado. Entonces le dice esa salvedad, me dijo, bueno, y ya, ni más. No hubo videollamada, no hubo nada, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no podemos usar el talento que Dios nos dio para beneficio propio. Amén. Yo le voy a decir algo, es una iglesia enorme. Y yo sé que llegué a una plática buena, faltadas, pero no podemos negociar nuestras convicciones. Eso no lo podemos negociar con nadie. Pero a mí hubiera sido fácil ir y hablar, decir mentiras, ir en contra de lo que la Biblia enseña y todo el mundo fue. No. Tampoco venía de parte de Dios. Exacto, eso no viene de parte de Dios. Y si voy allá y si me vuelven a decir que vaya, yo voy, pero voy a enseñar lo que dice la Escritura. ¿Sí me entienden? No podemos usar el don que Dios nos dio para beneficio nuestro, sino para la gloria. Para la gloria de Dios. ¿Cierto? ¿Qué le dijo el tentador? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Tienes hambre, come. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, obediencia a esa palabra por encima de todo. Pero ¿saben? Satanás le muestra un segundo camino para evitar la cruz. ¿Sabe cuál es ese camino? Mateo 4, versículos 5 al 7. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces tu pie en piedra.
¿Sabe qué le está diciendo Satanás ahí? Le está diciendo que él puede evitar la cruz haciendo un tremendo espectáculo, un tremendo show, lo cual haría que mucha gente le siguiera y escuchara todo lo que él quisiera decir. Este show, ándate, allá arriba del pináculo del templo, ¿cierto? Cuando caigan, escrito está, que Dios va a mandar a sus ángeles. Cuando la gente vea eso, seguramente te van a aplaudir. Y todo lo que tú le quieras decir, te van a seguir. Van a escoger tus enseñanzas. ¿Por qué tienes que ir a una cruz para eso? No hay necesidad de eso. Haz el show para que veas. ¿Cierto? Desafortunadamente muchas veces, y esto lo he dicho otras veces, me acuerdo y me da risa, muchas veces algunos cultos de iglesias cristianas se parecen más a la carabina de Ambrosio. Y hay que hablar los de mi época, que saben lo que era la carabina de Ambrosio. ¿Sabe qué era la carabina de Ambrosio? ¿Sabe cuál era el eslogan de la carabina de Ambrosio? Un show cómico, mágico, musical. Con Gina. Con Gina. ¿Cierto? Un show cómico, mágico, musical. Es un show para que todo el mundo esté feliz. Nunca hay confrontación con la palabra de Dios. Nunca hay una palabra que traiga transformación, sino un show que hace que la gente esté feliz. Buena música, una palabra, así que dice Jehová, una palabra de bendición, como llaman, de motivación. Así es, Jonathan, una palabra de motivación, pero no hay confrontación. No hay una preparación, y lo vamos a ver el domingo. Cuando usted asiste solamente a un show cristiano, no está preparado para llevar su propia cruz. Pero de eso hablamos el próximo domingo. Amén. Entonces Jesús no escogió ese camino. Pero ¿sabe? También dice la Escritura en Mateo 4. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. ¿Sabe qué? Le estaba diciendo, lo que puede pasar hoy en el país. Tú puedes evitar la cruz y cumplir tu misión a través del poder político y económico. Aquí están los reinos de la tierra. Yo soy el rey de este mundo, el príncipe de este mundo. Estos reinos me han sido dados a mí. ¿Cierto? Ahora, si tú te inclinas delante de mí, yo te los doy toditos. Serás el dueño de todos los reinos de la tierra. Podrás gobernar sobre el reino. ¿Cierto? Pero ¿qué le dice Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Aléjate de mí, Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Saben? Si Jesús hace caso a este mandamiento, no hubiese podido decir lo que dijo a sus discípulos al final del Evangelio de Mateo, capítulo 28. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y aún el mismísimo Satanás tendrá que doblar su rodilla delante de aquel que ganó el universo por causa de su obediencia. ¿Cierto? Él escogió el camino que había señalado el Padre, doloroso, triste, de sufrimiento, pero fue la voluntad del Padre. Ahora bien, con esto quiero concluir, con esta parte quiero concluir. ¿Por qué es necesario? Recuerdo lo que el texto empezó diciendo, es necesario que, ¿por qué era necesario? Primero, era necesario por causa del Padre, porque era la voluntad de Dios. Juan 3:16, todos lo conocemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Sí? Por causa del Padre era necesario, por parte de la obediencia, por causa de la obediencia al mandamiento del Padre. Para dar cumplimiento a la palabra. Amén. Número 2, por Jesús mismo, por causa del mismo. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Era necesario porque él mismo lo había proclamado. Él estaba dispuesto a entregar su vida por sus ovejas. También lo dice 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si nosotros tuviésemos una mínima idea del beneficio que resultó para nosotros la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, nos tiraríamos de rodillas a adorarlo todo el tiempo.
los beneficios para nosotros. Se hizo pobre para que usted y yo nos enriqueciéramos. ¿Sabe la decisión de Jesús? La decisión de Jesús me recuerda aquella historia que leí por allá, creo que en la Biblia devocional de estudio. Aquella historia que habla de un hombre en Canadá que en pleno invierno estaba tranquilo, estaba en su casa, afuera nevaba fuertemente y él estaba allí en una poltrona frente a su chimenea, bien abrigado, recibiendo calor, no le afectaba para nada el clima de allá afuera. Pero estando allí, escuchó un toque en la ventana. Y él se asomó, miró quién era, pensó que era alguna persona que iba a salir con esa tormenta de nieve. Y era un pájaro, era un pajarito que se estaba helando allá afuera y quería entrar. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Se acercó a la ventana para abrirle que el pajarito pudiera entrar. Cuando él se acerca a la ventana para abrirle, el pajarito se va. El pájaro se va. Y esto ocurrió por 3 veces. 3 veces el pájaro quería entrar, pero cuando él se acercaba para abrir, el pajarito se iba. Y él entendió algo, dijo, caramba, ese pájaro nunca va a entrar, porque me tiene miedo. La única manera que ese pajarito acepte entrar aquí es que yo me convirtiera en un pajarito. Entonces él me tomaría confianza y entraría sin ningún temor. ¿Sabe? Eso fue lo que hizo Jesús. Dejó toda su riqueza y toda su gloria que tenía con el Padre en el cielo, abandonó, ¿cierto? Y se hizo como ¿quién? Como uno de nosotros. Si usted lee toda la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios intentaba acercarse al pueblo, ¿qué hacía el pueblo? Huía. Sentían miedo, temor de Dios, de su santidad, no podían soportar eso, de su poder, no podían. Moisés les dijo, mire, prepárense ustedes, porque de aquí a 3 días va a descender el Señor, quiere hablar con nosotros. Y sabe que le dijo el pueblo, ve tú y habla con él, y después nos cuentas, pero nosotros para allá no vamos. ¿Por qué? Porque estaban llenos de temor, de miedo. El hombre no se acerca a Dios por el temor que le tiene. Entonces fue necesario que Dios se acercara al hombre en la persona de Jesucristo, se hiciera tal como uno de nosotros, renunciara a toda su riqueza y a toda su gloria para vestirse de la pobreza de nosotros y así acercarnos a Dios, ¿verdad? Entonces, por causa de Jesús mismo, también era necesario que aconteciera esto. Por causa del cumplimiento de la palabra profética dada en la Escritura, ¿verdad? Nada, allí en Isaías 53, que dice, lo voy a leer todo. ¿Quién ha oído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros mismos le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto,
Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53, palabra profética dada 400 años antes del nacimiento de Jesús. 400 años. Por causa de la profecía, Jesús debía padecer, debía sufrir. Por causa de lo que ya se había dicho a través del profeta Isaías. Finalmente, él debía padecer, sufrir, morir y resucitar al tercer día para darle credibilidad al mensaje de salvación, para darle credibilidad al mensaje del Evangelio. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué enseñaba Pablo? ¿Cuál es la gran verdad que enseñaba Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sabe una cosa? Vaya y pregunte por los grandes líderes religiosos, filósofos de nuestro tiempo y de la época antigua. ¿Quiénes son los líderes de las grandes religiones a nivel mundial? ¿Quiénes son? Mahoma. Allá está su polvo de su hueso, en su tumba. Buda. Allá está la tumba con su polvo, tal vez ya no habrá ni huesos. Ahí se quedó. Pero Jesús se levantó entre los muertos. La gran verdad del cristianismo, ¿sabe cuál es? Su tumba está vacía. Amén. Su tumba está vacía. El Dios en el que yo he creído, el hombre en el que yo creí, Jesús, no se quedó en la tumba. Él es el Dios verdadero. El único y real Dios. Colóquese de pie en esta mañana. Era necesario que los discípulos supieran estas verdades. Es necesario que usted y yo conozcamos estas verdades, que sepamos quién es Cristo, cuál fue su misión, cómo nos beneficia a nosotros, pero también que sepamos cuál es nuestra parte en todo este asunto. Eso lo vamos a ver la próxima semana en la segunda parte del costo del discipulado. La primera verdad, el Mesías debe morir. La segunda verdad que aprenderemos la próxima semana, tenemos que aprender a llevar nuestra propia cruz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, por tu bondad, por tu misericordia que nos ha sido derramada en gran manera. Gracias, Dios, porque tu sufrimiento y tu padecimiento fue en beneficio. La miseria, Señor, en la que caíste fue para enriquecernos a nosotros. La muerte tuya fue para darnos vida a nosotros, Señor. Ayúdanos a entender la verdad de tu misión, Señor. Ayúdanos a comprenderla, a hacerla parte de nuestra vida. Ayúdanos a darte a ti y solo a ti toda la gloria, porque no hay nadie más que la merezca, sino tú, Señor. Solo tú, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo, por lo que harás en nuestras vidas y a través de nuestras vidas también. Gracias, Señor, en esta palabra, en esta mañana, por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto pueden